De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Tengo muchos mensajes de texto aquí, vamos a ver. Buenos días, parece mentira, pero la brujería de Cuba es la que tiene al gobierno en el poder y quizás hasta hacen que Donald Trump pierda las elecciones. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Aquí tengo otro mensaje. Buenos días, quería saber cómo van a ser los nuevos ingresos para inscribirse en el próximo año escolar, sobre todo en el YouTube del kilómetro 8. Bueno, precisamente la próxima semana vamos a tener aquí a dos personas vinculados al tema educativo. Vamos a analizar el tema de la educación online, vamos a analizar, por supuesto, vamos a pasearnos por el tema de las reivindicaciones salariales y vamos a tocar también este tema. Y aquí hay Jairo, aquí en San Pedro van 2 fines de semana que los muchachos hacen fiesta y los padres de autoridades no prestan atención a quienes son los culpables. Vamos a continuar los mensajes que se me queden pendientes, bueno, los vamos a ir difundiendo. Vamos a continuar con el ingeniero Carlos Valero y este interesante análisis sobre el hecho electoral en Estados Unidos. Este hecho electoral va a ocurrir el próximo 3 de noviembre, por cierto, el día de mi cumpleaños. Sí. Mira, vamos a, no sé si el equipo de producción podrá tener a la mano la que viene, por favor. Ok, vamos a detenernos aquí. Bueno, por minuto. $50 la gente hace eso y más. Mira, hay algo muy importante aquí, fíjate tú. Estas son las proyecciones a la fecha que se manejan para la Cámara de Representantes. Okay. La Cámara de Representantes O sea, es muy una cosa importante. del Senado y los claro, estos son los diputados, esta es la Cámara Baja. Así pero es. esta es la que le hace la vida imposible a un presidente de Estados Unidos. O sea, si él no consigue aquí que le aprueben una decisión o se la desaprueben, la cosa está grave para él. Y fíjate tú cómo la mayoría de los estados, incluyendo a los que apuntan y se señalan como posibles y virtuales republicanos, per se, están todos en toss-up, están en gris. Y hay unos que están graves, por ejemplo, en el caso de Texas y en el caso de Luisiana, está gravísimo, eso está fuerte, fuerte, fuerte. Illinois también está bajo la misma figura. Y en Florida, en el estado de Florida, tenemos un toss-up interesante en los condados inferiores, o sea, el condado que va de Miami-Dade, sí, pero electoralmente allí, fíjate, pasa un fenómeno muy importante. Esos son gente retirada. Sí, que paga, muchos republicanos que pagan impuestos, que son los retirados, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Ahora, una pregunta mientras vamos a la otra lámina. El grueso, la fortaleza electoral de Trump se concentra en los estados centrales, los americanos. Los que construyeron el país, los camioneros, los granjeros, inclusive la pequeña y mediana industria, la que mueve y dinamiza la economía americana, es la que está con él. Y consecuentemente... ¿Y las comunidades indígenas, los indios que tienen... No. Gran poder no, y una cantidad de privilegios. No, tienen privilegios, mas no tienen poderes electorales. Okay. Ellos no influyen, porque son unas minorías. Y esas minorías tienden a estar por razones de tipo filosófica, vamos a llamarlo así, más del lado demócrata que del lado republicano. Más adelante lo podemos ver. Fíjate tú, este es un hecho importante que se dio en el siglo XX. Los 3 únicos presidentes que fueron como Pedro el Breve aquí en Venezuela. Fueron presidentes por un solo periodo. Gerald Ford, por supuesto, arrastraba a Nixon. Sí, pero arrastraba la tragedia de Nixon, que fue bien dura. La tragedia de la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate, que lo terminó de enterrar. Y por supuesto era imposible que un republicano pudiese repetir en ese momento. Luego vino Jimmy Carter, que fue un hombre que precisamente fue un solo periodo, pero él se montó a hacer la crítica de la guerra, novelicista, fue el candidato pacifista, fue el periodo más gris de toda la historia de Estados Unidos. La economía se vino prácticamente al suelo,
O sea, es una cuestión horrible lo que pasó en ese Pero periodo. pescando pavón es un fenómeno. Sí, entonces, luego, a él lo reemplaza el presidente Bush padre, que le tocó nada más y nada menos que la guerra del Golfo, donde el señor Biden era presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara del Senado. Y la ocupación de Panamá. Y la ocupación de Y Panamá. el tema de Nicaragua, la guerra Irán-contra. Bueno, todo eso fue horrible. Eso le hizo mucho daño porque Estados Unidos entendió en ese momento que ya las guerras no eran un negocio para el ciudadano común, son un negocio para los lobistas de las grandes corporaciones de armamento, pero no para el ciudadano común, porque la economía se viene al piso. Acuérdate que los capitales son la cosa más cobarde que hay. Entonces, al tú sentir, la comunidad financiera internacional, sentir que un país lo que está es dedicado a mandar portaaviones y a lanzar bombas, se asustan, ¿no? Y retiran sus capitales. Eso es un fenómeno que ocurrió en esa época y que está ocurriendo ahorita. De ahí vamos a hacer una reflexión con la visión de Trump, que todo el mundo dice que no, que él va a venir a invadir Venezuela. No, vale. Trump a mí me parece que es una suerte de Carter muy, muy inteligente, con una visión totalmente distinta de la geopolítica. Él no usa portaaviones, ni usa bombas, ni misiles para atacar a sus enemigos. Él los llama, se sienta con él, porque él entendió que sus enemigos son por hegemonía económica, no es por hegemonía bélica. Ya, yo creo que Trump, y hay que hacer una reflexión sobre esto, visualiza a Rusia y a China y las reconoce como potencias, pero no bélicas. Las visualiza como potencias netamente económicas con las que él tiene que sentarse a llegar a acuerdos y a negociar. Y yo creo que eso es lo que ha hecho. Si podemos ver la que viene para ir terminando la parte encuestal, este fue el gran viraje y este es un fenómeno que es digno de analizar, ¿no? Las elecciones con las cuales se posiciona y gana el señor Barack Obama. Fíjate tú, hay una reflexión que hay que hacer. Permíteme un detalle allí. Tú sabes que antes de la elección de Barack Obama, bueno, había el prurito de que como era un candidato afroamericano, eso iba a generar resistencia. Pero antes de eso surgió la figura de Colin Powell, que finalmente no tomó la decisión. ¿Esta elección de Barack Obama cambió el paradigma en los Estados Unidos? ¿Cómo no? Totalmente, y cambió la historia. Cambió la historia, fíjate tú, y tan cambió la historia, que cuando tú revisas por qué y te haces la pregunta, ¿cómo es que George Bush fue reelecto con todo el desastre que tenía arrastrando la guerra de Irak, el quiebre de las bolsas, el aparato, todo el aparato financiero que se vino al piso, el tema inmobiliario que cayó, que sacó a la gente en estampida de Estados Unidos, y a pesar de todo ese desastre, el señor es reelecto. Y fue reelecto de una manera interesante, limpia, por encima del 52% de la preferencia electoral. Tú ahí no hay manera de explicarlo. Obviamente, todo esto conspiró en su contra en el momento en que Obama se trata de posicionar y lo logra, ¿no? Porque Obama usa precisamente esas debilidades intrínsecas en el señor George Bush, hijo, para él posicionarse en su escenario político. 58,2% de participación logra Barack Obama. Y logró, fíjate tú, algo que se da en el fenómeno, en las minorías, que son afroamericanos, los negros y los hispanos. Él logró conquistar una participación electoral que pisó casi 7,5 millones de electores. Él los conquistó entre jóvenes y electores que no iban a votar, que la señora Hillary Clinton se los quitó. Ok, ahora fíjate, yo te pregunté antes qué tan relevante podría ser la figura del vicepresidente y tú explicaste dependiendo, además noto que cada quien tiene un criterio de carácter autónomo. Se está especulando que la esposa de Obama. Eso iba, se está escuchando que Michelle Obama podría ser la vicepresidente de Biden en estas elecciones. La presencia de Obama, como en un momento se especuló de la presencia de Bill Clinton, también la influencia que podrían tener. Eso no podría... Mira, eso se está estudiando, pero a la vez se está reflexionando y hay pensadores muy importantes de la política norteamericana que están dándole apoyo al Partido Demócrata sobre este tema, porque precisamente cuando tú revisas por qué el señor Trump gana las elecciones, porque
se pensaba que los republicanos, con todo el aparataje de reivindicación social que el presidente Obama le trajo a la sociedad norteamericana, que eso es innegable, solamente el Obamacare. Y precisamente una de las cosas que ataca a Donald Trump es eso y gana. Y gana de manera abrumadora a los colegios. Entonces, cuando tú revisas, o sea, ¿qué le pudiera aportar la señora Michelle Obama a la conquista de esos TOSOP, de esos 191 votos que están ahí? O sea, ¿qué le puede aportar si precisamente en esos estados donde están esos TOSOP fue donde perdieron los demócratas, pero de manera... lástima que esa lámina no la tengo aquí, donde aparecen los condados. Es impresionante cómo tiñeron el mapa de rojo. Algo muy parecido a lo que nos pasó aquí con Chávez en el referéndum. O sea, impresionante, ¿no? O sea, que todo el mundo decía que no, que iba a perder, y yo discutí. Me acuerdo que tuve hasta una discusión en radio con Vladimir sobre ese tema. Yo le dije, no, vale, Chávez va a repetir, y va a repetir porque tiene el voto popular de su lado. Y efectivamente, lo mismo pasó con el señor Trump. Vamos a la siguiente para que revisemos la otra parte, que ya nos quedan 2 o 3. Vamos a hablar de esto, que es el voto hispano. Bien interesante. Pienso usted. Pero lo primero que quiero advertir y aclarar, que el voto venezolano no, yo creo que ni siquiera aparece reflejado. Eso no existe. No existe. Tan solo una pequeña minoría concentrada en Florida. Y te voy a... No, y más ahora en Doral. Porque yo el año pasado estuve... En Doral no hay he visto que prácticamente los venezolanos han migrado de allí. Sigue habiendo las primeras personas que llegaron. Pero te voy a poner un ejemplo. Luigi Boria quedó electo venezolano nacido en Venezuela, de padres italianos. Por cierto que nos graduamos en el mismo acto académico en la Universidad Católica. Luigi Boria quedó electo alcalde de Doral sin el apoyo, no del voto, sin el apoyo de los venezolanos. Entonces esto es importante advertirlo, que el voto venezolano, como dicen en el argot político, no vale para ningún juego. No, fíjate tú. Aquí hay un tema bien interesante. Primero, los venezolanos que están en Estados Unidos en este momento, no todos son residentes, no todos son votantes. Para tú poder ser votante tienes que ser ciudadano norteamericano. Y eso no pasa allí. En segundo lugar... Claro, pero no tomar como referencia lo de Boria, porque Boria no ganó con el voto venezolano. No, para nada. Boria es americano. Boria nació aquí, pero su actitud, su visión es y republicano. Republicano, de paso. Fíjate tú. Hay 55,2 millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos legalmente censados como ciudadanos. O sea, que forman parte... 55,2 millones. Bueno, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Y esta porción representa el 17% del global del censo poblacional norteamericano. De lo cual hay registrados censalmente más o menos 25,4 millones que están registrados en el REP, vamos a llamarlo así, de votantes. Pero hay un tema muy grave allí, que es que el antecedente histórico de la participación hispana en las elecciones generales norteamericanas nunca ha llegado a pisar más allá del 30%, cuando ha sido muy alto, que fue cuando el caso de Obama, que fue cuando se dio el fenómeno, no solamente en el caso de los hispanos, también en el caso de los afrodescendientes. Hubo estados que fueron muy importantes. Quiero detenerme a South Carolina, Georgia, todos esos quiero estados. detenerme a analizar el tema, ya el del venezolano lo analizamos. El México-americano, ojo. México-americano. 63%. Cópiame bien lo que te estoy diciendo, el chicano. 63% de esa población son México-americanos. 63%. Más mentalidad americana que mexicana. Bueno, se ha condicionado, y esos eran los que decían, cuando Trump en su campaña del 2016 empezó a amenazar con el tema del muro, parece mentira, esa gente estuvo a favor, sí, porque ellos sintieron que no lo veían como un enemigo, por el contrario, oye, me vas a proteger mi trabajo, porque hay un fenómeno psicológico que se produce en Estados Unidos, incluyendo a los venezolanos. El latino, cuando emigra a Estados Unidos, tiende a cambiar su visión y filosofía de vida. Deja de ser solidario como nos conocemos nosotros los totalmente latinos. De acuerdo. Totalmente lo insolidario. certifico totalmente. Se vuelve mala gente, ¿no?
y no les importa. No, yo diría para... indiferente. No, bueno. Se vuelven americanos. Americanos totalmente, muy fríos. El voto cubano, háblame de los cubanos. Tiene la misma el cubano-americano también. Tiene la misma particularidad. Después que él salió de allá, así sea por Puerto Mariel o haya salido en lancha, él se le olvida que tiene gente allá. Ok, pero fíjate, cuando hablamos de la precariedad del voto hispano o la capacidad de definir, no estamos quizás, Carlos, incluyendo allí al mexicoamericano o al cubano-americano, que ya tienen mentalidad americana, pero tienen raíces hispanas. Sí, cómo no. Sí. Es ahí el detalle, entonces. Pero fíjate una cosa. Mira este cuadro de abajo, qué interesante. Estos son los estados donde hay más población hispana votante registrada, pero no participan, que es lo grave. California, por ejemplo, que tiene 55 votos electorales, le sigue Texas, después le sigue Florida con 29, viene Nueva York que tiene 31 votos electorales y Illinois que tiene 21. Fíjate tú la importancia que tiene todo esto. Cuando tú buscas el contexto de la votación, te das cuenta que tienes, en esos estados solamente, tú tienes 174 votos. Y allí es donde está en este momento el grueso de la indecisión, el toss-up. ¿Te acuerdas que vimos un toss-up que estaba ahí? Y justamente es ahí donde está. Bueno, pero creo que es una tendencia a nivel, mundial, ¿no? No, eso está allí. Porque en Venezuela pasaba antes. Sí, ya vamos a hablar de Venezuela. Cuarta. Vamos a ir ahora a la que viene para finalizar. Y esta es, aquí sí vamos a hablar de Florida como tal. Fíjate tú, Florida, que es un estado que tiene albergado 21.400.000 personas, de los cuales el padrón electoral está más o menos en el orden de los 9 millones inscritos, ¿no? Fíjate tú que en Florida hay algo bien interesante. En Florida hay registrado más o menos 4,5 millones de latinos que están distribuidos a todo lo largo del estado, pero no todos son residentes. O sea, tú tienes una población entre nativos, hijos de latinos y personas que están en este momento entrando a la figura de la residencia formal, que está en el orden de los 2.200.000. Eso básicamente es lo que está allí. Y fíjate tú lo interesante de todo esto. Mira, cuando tú revisas cómo está distribuida en este momento la población votante latinoamericana, te consigues con un dato muy curioso. Republicanos registrados en el partido, tienes 1.239.784. Y demócratas, que es mayor, tienes 1.736.604. Sin embargo, a pesar de esto, siempre terminan ganando los republicanos en Florida, por lo menos mayoritariamente. Bueno, pero eso también tiene que ver con la política, primero, acuérdate que el hermano de Bush, Jeb, que era candidateable para la presidencia, ejerció allí la gobernación durante 2 periodos, tenía una gran influencia, sobre todo con la comunidad hispana. Otro detalle, la esposa de George W. Bush es mexicana, entonces eso tenía un importante nivel de influencia para contrarrestar el voto republicano por los demócratas. Pero Jairo, hay algo interesante. Cuando tú le sumas a los 9 millones o le haces la comparación a los 9 millones de la participación hispana dentro del contexto de votantes, te das cuenta que es minoritaria totalmente. O sea, no es decisiva. Eso está comprobado, pero aquí está numéricamente. Técnicamente está estudiado. Esos datos, Carlos, actualizados a la fecha. Fíjate, ¿y cuál es la fuente? El TOSOP, bueno, ahí hay la combinación de varios esquemas. Yo estoy utilizando una estructura que se llama Real Clear Politics, que es una de las más serias, pero a la vez, para el caso de estudiar el fenómeno hispano, tienes un trabajo interesante que hace Univisión. ¿Quién gana esta elección? Oye, Univisión, tienes el trabajo, por ejemplo, de CNN, sí, pero hay que no es precisa. No. Hay intereses pero creados. yo busco equilibrio. Tienes Univisión, tienes CNN, tienes el Washington Post, que tiene una unidad de análisis político bien interesante, que es interesantísimo. Y luego tienes una unidad de estudios que no tengo el nombre ahorita claro, pero es una unidad, lástima que no está reflejada aquí,
que es como una suerte de asociación que agrupa a las distintas comunidades hispanas, que sobre todo donde más fuerza tienen esa asociación es en Florida, que tiene unos estudios de sondeo muy, muy interesantes sobre el tema. Pasa que esa lámina estaba revisando y se me quedó. ¿Quién Pero gana esa fíjate tú, elección, el entonces? TOSOP, no, bueno, tenemos un problema serio en Florida. Esos 29 votos electorales están ahí en tela de juicio porque tienes un TOSOP, o sea, una indefinición sorpresa que está pisando. Bueno, ahí hay una resistencia, Carlos, te voy a decir, de los demócratas, porque durante la gestión Obama logró suavizar algunas de las sanciones y logró, cambió su percepción con relación al tema cubano, que es muy sensible. El señor Trump ganó el estado de Florida por el simple hecho de sacar a relucir la actitud blandengue, vamos a llamarla así, que tuvo el señor Obama con relación al tema Cuba. Bueno, eso es lo que estoy hablando. Eso es una de las cosas que lo ayudó a él bastante. Pero hay algo importante allí, Jairo, que ya en este momento la visión de la geopolítica con relación a este tema no juega un papel muy importante. Ya Fidel no está. Ya Fidel no está, que era lo que más los cubanos resentidos sobre el tema de haber salido de su país esgrimían con relación a este tema. Ahí juega ahorita un papel muy importante, que son los decisivos, son los retirados, la gente retirada que paga impuestos o que pagó impuestos toda su vida, que son los que toman la decisión final. Es más, son Se refiere a los cubanos. En algunos casos hay cubanos, pero hay muchos americanos que se retiran del norte los seniors, y, por razones climáticas viven en Florida. Pero ya va, esa gente es la que sale a votar. Esa gente se levanta temprano a votar porque tienen un espíritu muy importante. Ese es el perfil del votante. Ese es el perfil. Ahora, hay algo importante aquí, fíjate tú, ya para reflexionar. No sé si ya no nos queda más nada. No. Ok, bueno, esto del señor Biden, mire, yo les quiero hacer una Sanders no toca ningún pito aquí. No. Yo les quiero no toca ningún pito para influir en nada. No. Por lo menos. En absoluto. Por lo menos yo no lo vi analizado. No lo ves. Yo no lo vi analizado. A lo mejor sí, pero yo no lo logré ver. De repente me pasó por la cara y no lo vi. Okay. Y en eso hay que ser bien responsable, ¿no? Fíjense ustedes. Este señor tiene dos problemas en este momento muy, muy graves. O sea, Uno, Biden. Le están consiguiendo que tiene temas de demencia. Se le están olvidando. Bueno, un hombre de 76 años. Claro, además un hombre años. que moralmente estuvo muy golpeado. Él perdió a un hijo, que fue una pérdida muy trágica, con una enfermedad gravísima, hace 5 años, 4 años atrás. Se le murió su hijo, era un hijo a quien él había depositado muchas esperanzas, muchacho muy bien formado, en plena flor de su carrera, y se murió. Ahora, Biden tiene 76, 77, claro, 77 pero Trump años. Tiene 74. No, pero es que tú no puedes comparar la vitalidad que le ves a uno al otro. Trump tiene 74, pero lleva una buena vida. Tú lo ves casado con una mujer joven, ya eso te dice mucho. Biden no, Biden se ha mantenido en una estructura, si se quiere, oye, ahí no hay patrón de comparación. Mire, un tema bien importante, no sé si tenemos lo otro. Bueno, allá en Estados Unidos funciona la guerra sucia sí, también. Okay, el Pizzagate, por ejemplo. Yo quiero hacer una reflexión a tus televidentes sobre este tema. Aquí hay mucha gente que está apostando a que Trump va a venir a invadir a Venezuela, y eso no es así. Yo no lo visualizo así. Inclusive, mira, hay una rabia. Bueno, espérate un momentico, Carlos. Yo más que una apuesta, yo no lo deseo ni lo apoyo. Claro, yo soy de los que creen en la autodeterminación de los pueblos. Eso vamos a la lámina. Lo hemos dicho tanto Martínez Natera como este servidor. Vamos a reflexionar. Bueno, la lámina es muy elocuente y habla por sí sola. Una de las cosas que encoleró, eso fue una cólera, que este señor agarró una rabia con este señor Bolton. Con Bolton, fue precisamente porque él sintió que lo engañaron. Ningún jefe de Estado no es susceptible a que lo engañen. Un jefe de Estado es una persona que no es infalible. Un jefe de Estado está lleno de contradicciones y está lleno de aciertos porque es un ser humano como tal. ¿Cuál es el problema que yo en lo personal he analizado aquí en Venezuela con este tema? Los funcionarios de la Embajada Americana se vieron forzados a circunscribir sus movilizaciones en un radio de acción muy específico,
Ellos se manejaron en un área muy específica por la situación de confrontación que tenía el país después del golpe de Estado de abril de 2002. Y eso es una realidad. Acuérdate que Chávez siempre mantuvo una posición de culpar a Estados Unidos, cosa que Estados Unidos no negó nunca. Bueno, pero ese es el discurso. El caso de Shapiro, por todo esto. Y los funcionarios americanos que ejercían funciones aquí, llámese de inteligencia, llámese de análisis, llámese espía, como los quieran llamar, ellos se movían en un área geográfica que no era el área popular. Por eso no podían tener una percepción de la Venezuela real, de la Venezuela de a pie. Ellos no podían entender, por ejemplo, cómo es que los guerrilleros de Twitter daban ganador a los opositores venezolanos y siempre el chavismo terminaba 60-40. Bueno, claro, el americano es práctico. El americano es muy práctico y él se limitó a elevar esa información. Luego este tema tan grave que se está viendo ahora, que Trump nunca se imaginó, porque el primer engaño que le hicieron a Trump fue quererle demostrar que esa autoproclamación en una avenida era perfectamente y técnicamente lógica. Bueno, pero te voy a decir una cosa, tampoco Trump se chupa el dedo. No. Perdóname, los sistemas de inteligencia americanos... Pero es que ahí es donde voy en la reflexión. Tampoco podemos decir, no, a mí me engañaron, como dijo Lucinche. No. Para mí, yo no pretendo con esto defender al señor Trump, pero yo sí siento que fue totalmente mal informado. Ok, Carlos, fíjate. Y eso lo acaba de afirmar el señor Bolton. Lo acaba de afirmar en el libro también, que me lo leí completito. ¿Cómo no, mi hermano? Pero Bolton también, ojo, puede estar reaccionando con cierto resentimiento porque fue separado prácticamente por redes sociales de su cargo. Eso también hay que evaluarlo. Óyeme, tú sabes una de las cosas graves que sucedió allí, una de las cosas bien graves con Bolton. Estados Unidos es un país tan complejo. Tú puedes matar a alguien, Jairo, tú que viviste allá, y tú sabes que tú tienes derecho a la defensa, sin problema. Es más, tú pagas una fianza y sales sin ningún problema y el juicio camina y cuando demuestren que fuiste tú o no el que mataste a alguien, te meten preso. Pero tú te violas las leyes federales, tú evades impuestos, tú metes un cheque sin fondo y parece mentira, te cuesta conseguir abogados, cuando los consigues son bien caros. Las condiciones jurídicas para que tú enfrentes eso son tan complejas. Eso es algo de la sociedad sajona que nadie se detiene a revisar. Ok, Carlos, fíjate. Ahora, cuando te digo esto, te quiero llegar a lo siguiente. ¿Tú te imaginas el as que pueden tener bajo la manga los mismos demócratas con relación a Trump y él haberle dado ese apoyo incondicional a la situación Guaidó y que lo hayan defraudado de tal manera? Chicos, es que no quieren ni siquiera esa auditoría. Bueno, pero está bien. Se cogieron Citgo. Oye, eso es gravísimo. Y más allá de eso, la plata de los representantes. Sí, ya pusieron el reloj. La plata de los representantes, de los contribuyentes, se invirtió en temas asociados supuestamente al rescate de la democracia. No, eso es gravísimo. Tengo que cerrar, fíjate, para el cierre. Frente a estas circunstancias que tú estás hablando del tema político, Venezuela se apresta, está en la víspera de unas elecciones parlamentarias. Para mí Trump tiene una altísima probabilidad de repetir. Perfecto. Para mí. Y si no fuera así, y se realizan las elecciones parlamentarias con una ausencia hasta el momento parcialmente visualizada así, el conflicto venezolano. No, a mí me parece gravísimo que no participemos. Yo ahí sí le hago un llamado a quienes me están viendo. Mire, nosotros estamos llamados a participar, es la única herramienta que tenemos. Olvídense de que aquí van a venir a resolvernos los problemas marines, rusos, chinos. Los problemas de nosotros los venezolanos tenemos que resolverlos nosotros los venezolanos de manera madura, adulta y democrática. Y lamentablemente, gústenos o no, esta es la única herramienta que tenemos. No podemos seguir en este juego de acusar al sistema electoral de que puede ser violado, vulnerado, lo que sea. Tú puedes vulnerar 200.000 votos, 300.000 votos, pero no millones, como es lo que se explica y hacia dónde caminan las tendencias. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo esta presentación, creo que bastante ilustrativa y nos da una visión. Yo ahorita estoy renovando mucho las invitaciones de mis invitados porque creo que los temas
siempre son de palpitante actualidad. Como el tema electoral y el tema de las encuestas varían muchísimo, yo te voy a comprometer para que en un tiempo prudente, si estas tendencias varían, podamos hacer un nuevo programa con relación a este tema. Y también me gustaría abordar el tema nacional visto desde una perspectiva del análisis también científico a través de las fuentes que puedas conseguir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fuentes cada vez más escasas. No, y estamos obligados a hacerlo, ¿no? Bien. Por respeto a los televidentes. Yo creo que debemos darles esa herramienta también para que lo vean. Bueno, amigos, hemos concluido nuestro programa de hoy. Les deseamos un feliz fin de semana. El próximo lunes se incorporará de nuevo nuestro compañero José Martínez Natera con sus interesantes comentarios y la mensajería de texto. Tengan ustedes un muy feliz fin de semana y recuerden, los esperamos aquí el lunes en la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.